tenemos el gran placer que nos acompañe y también nos asesora dentro de todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, las implicaciones que tienen sobre los cambios de ley, etcétera. El licenciado Alejandro Ponce Ramírez Chávez, quien es abogado certificado en prevención del lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Licenciado, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en un evento más en vivo dentro de nuestra serie de eventos de Prevenet. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, muy buenos días. Gracias a todo el equipo de Prevenet y gracias a todos quienes se unieron a este webinar. Bien, pues como ya se ha mencionado, vamos a hablar de este tema. Espero que ya estén viendo mi pantalla, solo que no, por favor me avisan. Pero bien, vamos a hablar de este tema de el outsourcing o los servicios de subcontratación como actividad vulnerable. Vamos a explicar de una manera breve, sencilla, lo que es la subcontratación o el outsourcing, las implicaciones que tuvo la reciente reforma en esta materia y desde luego pues el impacto que tiene en las actividades vulnerables, en el cumplimiento de la llamada ley antilavado. Para esto, bueno, pues también me gustaría dar una sencilla introducción de lo que es la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. El nombre es un poco más extenso: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para que sepamos el por qué acomodaron al outsourcing como una actividad vulnerable. Bien, esta Ley de Prevención del Lavado de Dinero, que está vigente desde 2013, mediados de 2013, lo que hace es regular en materia de prevención del lavado de dinero a actividades y profesiones no financieras. Las entidades financieras, los bancos, casas de bolsa y demás entidades financieras están reguladas en materia de prevención del lavado de dinero desde aproximadamente el año 2004. En sus respectivas leyes se tocan estos temas de prevención de lavado de dinero, se remite a disposiciones de carácter general aplicables o relacionadas con cada ley de las diversas entidades financieras y ahí están reguladas. Pero había actividades y profesiones no financieras que no estaban reguladas en materia de prevención de lavado de dinero y cuando nace esta ley, ahí se le regula. Son las que conocemos como actividades vulnerables. Son actividades y profesiones no financieras, por ejemplo, el otorgamiento de préstamos cuando no lo otorgan entidades financieras, la emisión de tarjetas de crédito de servicios prepagadas cuando no las emiten entidades financieras, los servicios de fe pública, los de notarios públicos, corredores públicos, la comercialización de vehículos, la construcción de inmuebles, la comercialización de joyas. Entonces son actividades que no están en el sector financiero de las entidades financieras, pero que también requieren regulación en materia de prevención de lavado de dinero. En esta ley, en el artículo 17, está el catálogo de actividades vulnerables y se les denominó así actividades vulnerables porque son vulnerables, son susceptibles a que cuando se realizan el cliente puede estar utilizando recursos de procedencia ilícita. Recursos de procedencia ilícita es lo que conocemos como lavado de dinero. Entonces, como en esas actividades existe la posibilidad de que el cliente utilice recursos de procedencia ilícita, quien realiza la actividad, quien comercializa los vehículos, quien vende los inmuebles, quien emite las tarjetas de crédito de servicios no financieras, debe identificar al cliente y reportar las operaciones a la Secretaría de Hacienda, específicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que la Unidad de Inteligencia Financiera analice si los recursos involucrados en esa operación son lícitos o pudieran ser ilícitos. Entonces, básicamente ese es el propósito de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero: regular a las actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero. Cuando nosotros vemos el artículo 17 de esta ley, encontramos que diversas actividades, ya hemos mencionado algunas, pero otras son la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos,
la comercialización y subasta de obras de arte, los servicios de traslado o custodia de dinero o valores, la prestación de servicios de blindaje, la recepción de donativos, el arrendamiento de inmuebles, operaciones con activos virtuales, en fin. Encontramos una que nos dice que es la prestación de servicios profesionales. Servicios profesionales es la que más adelante vamos a ir comentando, y es donde se ubica lo del outsourcing. Como vemos, en estas actividades vulnerables, bueno, no encontramos como tal ni el outsourcing o la subcontratación, no encontramos eso, pero vamos a ir viendo cómo lo ubicaron en la actividad vulnerable de servicios profesionales. Pero bien, bueno, vamos a continuar. ¿Por qué el outsourcing o la subcontratación lo traemos a las actividades vulnerables? Bueno, allá en el año 2016, en el mes de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera publicó un criterio en su página de internet en donde decía esto: iba dirigido a quienes prestan el servicio de subcontratación o outsourcing en los términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Y este comunicado decía: al respecto, nos permitimos puntualizar que el contratista, al prestar el servicio de subcontratación en términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso B de la fracción 11 del artículo 17 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero para ser considerada como actividad vulnerable. Entonces, aquí lo que está diciendo, lo que dijo la UIF en este criterio, es que cuando hay una subcontratación en términos del 15A de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza el supuesto de este artículo 17, fracción 11, inciso B, por lo que entonces la subcontratación es considerada actividad vulnerable y por lo tanto los servicios de subcontratación están sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley y su normatividad secundaria. Esto al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del contratante. Ahorita vamos a ver cómo este inciso B de la fracción 11 del artículo 17 se refiere a administración y manejo de recursos del cliente. Bien, aquí está la liga para quien quiera ver este criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, decíamos, la ley antilavado o ley de prevención de lavado de dinero entra en vigor a mediados de 2013. En el artículo 17 se catalogan las actividades vulnerables, no encontramos el outsourcing, pero en 2016 la UIF dice: el outsourcing o la subcontratación en términos del 15A de Ley Federal del Trabajo es actividad vulnerable porque actualiza los supuestos de administración y manejo de recursos del cliente. Entonces, al ser un criterio de interpretación, lo que la UIF manifestaba, la UIF tiene facultades de interpretación de esta ley. Lo que la UIF manifestaba es: la ley, y bueno, y eso fue cierto, la ley no se modificó, la ley no cambió. La ley siempre, desde que entró en vigor, ha dicho lo mismo, pero la gente no entendía que al haber un servicio de subcontratación se administran y manejan recursos del contratante. Por eso la UIF dijo que emitió este criterio de interpretación, para que la gente ya entendiera que cuando hay servicios de subcontratación o de outsourcing, eso es actividad vulnerable y deben cumplir con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Entonces, bueno, aunque este criterio se publica en octubre de 2016, de acuerdo a eso que comentaba la UIF y a la forma en la que lo exponía, el outsourcing o la subcontratación fue actividad vulnerable desde que entró en vigor la ley. No a partir de esta fecha, sino desde que entró en vigor. Bien, bueno, pasa el tiempo y la Unidad de Inteligencia Financiera todavía hace 2 años, en 2019, en el portal de prevención de lavado de dinero, volvió a publicar un comunicado en donde le recordaba a los que prestan servicios de outsourcing que debían de cumplir con esta normativa en atención a este criterio. Ahí en el portal también se dijo cómo debían de llenarse los avisos, qué información era la que la UIF esperaba que pusieran al llenar los avisos. Pero bien,
Esto es un antecedente porque aquí, como bien vemos, se refiere al artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. 15A dice, cuando hay subcontratación del 15A es actividad vulnerable. Pero ¿qué pasó recientemente? El 23 de abril de 2021 se publica en el Diario Oficial, en la edición vespertina, la reforma a diversas leyes en materia de subcontratación. Y el artículo 15A quedó derogado. Es decir, ya no hay artículo 15A, por lo tanto el criterio que acabamos de ver de la UIF pues queda sin materia. A partir de que se deroga el 15A de la Ley Federal del Trabajo, ese criterio que acabamos de ver ya no tiene aplicación, porque el artículo 15A decía: el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Y a continuación este artículo 15A traía algunos requisitos. Entonces, esta subcontratación o este artículo 15A estuvo vigente de 2012 hasta 2021. El outsourcing en este sentido, el que estaba regulado en este artículo 15A, fue actividad vulnerable desde que entró en vigor la ley 2013 hasta el 23 de abril de 2021. A partir del 24 de abril de 2021 ya este artículo 15A no existe, fue derogado, y por lo tanto ya no es actividad vulnerable a partir de entonces esta actividad. Desde luego aquí sí hay que aclarar algo. Quienes prestaron servicios de subcontratación en términos de este artículo 15A hasta el 23 de abril de 2021 sí fueron actividad vulnerable hasta ese momento, y si alguno no cumplió, tiene que regularizar su cumplimiento, porque las facultades de supervisión del SAT en materia de la ley antilavado, lo comentamos en el webinar pasado, son de 5 años. Entonces, hoy el SAT puede practicarle una verificación a quienes fueron outsourcing en estos términos desde junio 2016 y hasta abril 2021, porque él tiene facultades de supervisión, y si detecta que no cumplieron con sus obligaciones puede proceder a imponer sanciones. Más adelante vamos a ver los montos de las multas para que nos despierte el interés de regularizarnos si es que hemos incumplido. Bien, entonces ese criterio de la UIF quedó sin efectos, pero vamos a ir entrando un poquito más en la ley antilavado. Recordemos que el criterio decía: cuando hay subcontratación del 15A de Ley Federal del Trabajo, se actualiza el supuesto del artículo 17, fracción 11, inciso B. ¿Qué nos dice esta disposición? Bien, para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables, fracción 11, la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Y en el inciso B nos dice: la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Entonces, esa actividad vulnerable, de acuerdo a lo que dice esta fracción 11, la prestación de servicios profesionales. Originalmente todavía se llega a manejar como que esto aplica solamente para abogados y contadores. Sin embargo, como aquí lo vemos, no señala una profesión en específico, no señala abogados, no señala contadores, habla de servicios profesionales. Dice que tienen que ser de manera independiente, es decir, que no haya relación laboral con el cliente. Perdón. Bien, no tiene que haber relación laboral con el cliente. Tiene que ser una prestación de un servicio profesional independiente, en el que se prepare para un cliente alguna de las operaciones siguientes. Y aquí, hay varios incisos. Nosotros estamos centrándonos en el inciso B. Entonces, cuando en una prestación de servicios profesionales independientes yo preparo para un cliente
la administración y manejos de recursos, valores o activos del cliente, yo estaría realizando una actividad vulnerable. Si aparte de preparar o independientemente de preparar esta operación, yo como profesionista independiente llevo a cabo en nombre y representación del cliente la administración y el manejo de recursos, entonces la operación va a ser objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda. Cuando en nombre y representación del cliente realizo alguna operación financiera relacionada con la administración y manejo de recursos del cliente. Entonces, para que la actividad vulnerable sea objeto de aviso, no nada más la tengo que preparar, sino tengo que llevar a cabo alguna operación financiera relacionada con esa operación de administración y manejo de recursos del cliente. Me gustaría poner un ejemplo en otra actividad distinta al outsourcing para que, bueno, ya después la aterricemos en el outsourcing. Por ejemplo, vamos a pensar, yo soy abogado, presto servicios profesionales independientes y vamos a pensar que tengo un cliente que no vive en el país. Se fue a vivir al extranjero, sin embargo dejó activos, dejó recursos, dejó valores en el país y necesita de alguien que se los administre y se los maneje. Alguien a quien él le va a pagar honorarios, alguien a quien él le va a dar instrucciones para que administre y maneje esos recursos en su nombre y en su representación. Y entonces me contrata a mí para que yo realice la administración y el manejo de sus activos, recursos y valores. Me da un poder, me contrata, me paga mis honorarios, firmamos un contrato de prestación de servicios y entonces yo voy a estar administrando y manejando sus recursos. Es decir, no sé si tiene inmuebles y los quiere dar en renta, yo los voy a administrar, yo voy a celebrar los contratos de arrendamiento, voy a manejar las rentas, voy a hacer todo lo necesario para administrar esos bienes. O voy a manejar sus recursos, tiene cuentas bancarias acá y cuando se necesite hacer movimientos, pagos, cobros, etcétera, bueno, yo voy a ser autorizado por mi cliente para realizar ese manejo de los recursos. Bien, pues eso es una actividad vulnerable y es objeto de aviso porque yo voy a estar llevando a cabo operaciones financieras en relación con la administración y el manejo de los recursos de mi cliente, porque voy a, como ya dijimos, voy a recibir el pago de las rentas, voy a hacer el pago del mantenimiento, en fin, voy a hacer todas esas operaciones financieras relacionadas con la administración y el manejo de recursos. Ahora, ¿qué pasa con el outsourcing? Cuando hay outsourcing, de acuerdo al criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera, el que presta el servicio de subcontratación está manejando recursos económicos, humanos y financieros. Entonces, ¿por qué hay este manejo de recursos de acuerdo a lo que dice la UIF? Bueno, porque si yo le estoy proveyendo el personal a mi cliente, estoy administrando o estoy manejando recursos humanos. Cuando el cliente me paga y con ese pago yo le pago a los trabajadores, estoy manejando recursos económicos, recursos financieros y estoy realizando esas operaciones financieras. Recibo el pago, realizo el pago. Eso es lo que para la UIF constituye o hace que el outsourcing constituya una actividad vulnerable. Así es como lo ve la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí está el manejo de los recursos, tanto humanos como económicos. Y entonces, de acuerdo al criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera, este outsourcing siempre va a ser objeto de aviso, porque siempre estoy realizando operaciones financieras en representación del cliente. Ese es el criterio de la UIF. Podemos estar o no de acuerdo, podemos disentir en algunos puntos, pero ese es el criterio de la UIF y yo soy de la idea de que si la UIF está dando un criterio, nos apeguemos, porque si no lo hacemos, y esto creo que es algo muy importante, yo podría decirles, no, la ley dice otra cosa y la UIF inventó algo en su criterio, algo que no tiene nada que ver. No cumplan, total, si en algún momento los quieren sancionar o algo, nos defendemos y como la ley no dice eso, vamos a ganar. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que si yo les doy ese consejo y ustedes lo siguen y al rato el SAT
viene y hace una visita y dice, yo te visito porque tú eres outsourcing y de acuerdo al criterio de la UIF eres actividad vulnerable, entonces debes estar cumpliendo con la ley. Quiero revisar que hayas cumplido con obligaciones del artículo 18, fracciones 1, 2, 3, 4, 6 y de pronto decimos, no, a ver, espérate, ese criterio de la UIF a mí no me aplica. La ley no dice que el outsourcing es actividad vulnerable. El SAT va a decir, déjame revisar y ya después tú alegas lo que quieras contra la resolución. Porque el SAT pues no, muchas veces no hace caso de cuando le argumentamos algo. Y en estos casos, bueno, se iría sobre el criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces el SAT va a revisar al outsourcing y va a decir que no tiene expedientes de identificación, que no ha identificado al dueño beneficiario, que no ha solicitado información sobre la ocupación del cliente, que no ha conservado la información, soporte de las operaciones, que no ha presentado avisos y podría imponer multas de muchos millones de pesos. Tan solo una multa por un aviso que no se presente es de alrededor de 800,000 pesos. Si tuviéramos un outsourcing que tiene 10 clientes, cada mes debió haber presentado 10 avisos. Si no los han presentado, son 10 multas de 800,000 pesos. Ya tenemos multas de 8 millones en un mes. Si el SAT revisara un año, pues tendríamos 12 periodos, 12 meses en donde hubo omisión en cada uno de 10 avisos. Hablaremos de 120 avisos omitidos por 800,000 pesos, pues estamos hablando ya de alrededor de 10 millones de pesos. Eso es lo que puede poner de multas el SAT. Pero recordemos en el ejemplo que le dijimos, no te preocupes, si te quieren molestar o si te quieren sancionar, en un juicio lo ganamos. Bueno, nos podríamos ir a un juicio y podríamos alegar que la ley efectivamente no dice que el outsourcing es actividad vulnerable, que es un criterio de la UIF, que el criterio de la UIF no puede estar por encima de la ley, pero el cliente, el outsourcing, ya tiene multas de 10 millones de pesos que tiene que pagar o garantizar, porque si no garantiza el interés fiscal, aunque nos vayamos a un juicio, pueden llegar a cobrarle, y si no paga los 10 millones o más, le pueden embargar, y entonces ya se complicó el problema, todo por haber dado un consejo en el que no pensamos en las consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que es mejor apegarnos al criterio de la UIF, cumplimos. Sí es cierto que nos puede costar un poco ese cumplimiento, pero no se compara con los 10 millones que tendríamos que garantizar de multas y pagar la defensa si no nos apegamos al criterio de la UIF. Considero que lo más conveniente y lo más económico es cumplir con la ley de prevención del lavado de dinero. Bien, vamos a continuar. ¿Qué dice ahora? Bueno, ya dijimos que el artículo 15A ya quedó derogado, por lo que el criterio de la UIF hoy ya está sin materia. Pero vamos a ver qué dice la reforma en materia de subcontratación. El 23 de abril se publicó en el Diario Oficial, en la edición vespertina, la reforma. Y se reformaron los artículos 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 12 ahora dice: queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces, esta subcontratación ya está prohibida, es decir, el que yo únicamente lo que haga es tener al personal y ponerlo a disposición de otra persona moral, física o moral, que esa persona no va a tener trabajadores para reducir carga tributaria, laboral, de seguridad social, administrativa incluso, y yo tengo a los trabajadores y yo le proveo a los trabajadores, bien, eso ya no está permitido, ya está prohibido. Pero en el artículo 13 dice que únicamente se va a permitir la subcontratación, que consiste en poner personal o trabajadores a disposición del cliente, pues solamente de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas
que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón a que se refiere el artículo 15 de esta ley. No quiero ahondar mucho porque no es el tema en el tema de subcontratación, pero sí quiero que quede claro algo que he visto que la duda persiste a pesar de que ya tenemos 2 meses de que se publicó esta reforma. Bien, la subcontratación se entiende, y lo dice claramente el artículo 12, cuando se pone personal a disposición del cliente. Cuando una persona física proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otro. Eso es subcontratación y dice, está prohibido. Ahora, se permite la subcontratación, que es proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otro. Se permite solamente cuando se trata de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Yo sigo viendo que hay muchas dudas en que, oye, pero ¿y si yo me dedico a hacer instalaciones de mobiliario, soy o no soy outsourcing? Si en ese servicio estás poniendo personal propio a disposición de tu cliente, sí, pero si tu personal no lo pones a disposición del cliente porque únicamente vas y ejecutas esa instalación, pero el personal nunca está a disposición del cliente, no eres subcontratación de servicios especializados. El punto clave es si en la prestación de ese servicio especializado estoy proporcionando o poniendo trabajadores a disposición. Ese es el punto clave. Entonces, bien, yo creo que teniendo muy claro el punto clave, ya podemos continuar avanzando, ¿no? Entonces, cuando hay servicios de subcontratación de servicios especializados, ¿qué tenemos que hacer en materia de ley antilavado? Porque la ley de prevención de lavado de dinero no se reformó en virtud de este decreto. Este decreto es cierto que modificó muchas leyes, creo que son 7 leyes: Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal, Ley del IVA, Ley del ISR y la Ley de los Trabajadores del Estado, pero no modificó Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Bueno, y entonces, ¿por qué estamos hablando del outsourcing como actividad vulnerable? Bueno, porque el 24 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial la resolución que modifica a la diversa resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. Es decir, la reforma del 23 de abril no modificó ley antilavado. Ley antilavado sigue igual que siempre, pero sí tuvo un impacto esa reforma en el criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recuerden que en octubre de 2016 la UIF dijo: el outsourcing en términos del 15A de la Ley Federal del Trabajo es actividad vulnerable. Con la reforma del 23 de abril ya no existe el 15A, entonces pues ese criterio de la UIF queda sin materia, y por eso la UIF el 24 de mayo o Hacienda publica esta resolución en el Diario Oficial para no quedar fuera. Y dice esta resolución: resulta necesario modificar el anexo 11 de la resolución con el objeto de que la Unidad de Inteligencia Financiera obtenga información específica sobre los actos o operaciones que llevan a cabo los outsourcing o servicios especializados, siempre que se actualice el supuesto previsto por la fracción 11 del artículo 17 de la ley para ser consideradas como actividad vulnerable, que sea acorde a las características propias de la actividad que llevan a cabo y que permita obtener elementos útiles para cumplir con el objeto de la ley. Nosotros decíamos al principio de la plática que la ley cataloga las actividades vulnerables porque considera que existe la posibilidad de que el cliente esté utilizando recursos ilícitos cuando compra el vehículo, cuando compra el inmueble, cuando compra la joya, cuando utiliza la tarjeta de crédito de servicios. Y en estos casos, la UIF considera que cuando se hace un uso de un outsourcing, puede que haya recursos producto de una actividad ilícita. Aquí sí quiero explicarlo un poquito.
Cuando sabemos que el outsourcing, bueno, llegamos a este punto en el que se prohíbe y solo se permite en ciertos casos muy reducidos, porque gracias al outsourcing hubo mucha evasión fiscal. Hubo esquemas de outsourcing totalmente fraudulentos que abusaron del esquema de outsourcing con tal de evadir totalmente al fisco, de evitar el pago de contribuciones, de seguridad social. Entonces, se fue poco a poco modificando todo hasta llegar al punto en el que se prohíbe. Bueno, estos esquemas de outsourcing agresivos en donde se evadía el fisco eran esquemas delictivos. La ley ya desde antes los catalogaba como delitos de defraudación fiscal incluso. Y cuando hay un delito y ese delito genera una ganancia, un beneficio económico, ese recurso producto de una actividad ilícita, y es lo que se conoce como lavado de dinero. Entonces, el lavado de dinero no es nada más del narcotráfico, del secuestro, no, es cualquier recurso que proviene de un delito, de una actividad ilícita. Entonces, si el outsourcing era fraudulento, las ganancias que generaba ese outsourcing eran dinero ilícito. Y cuando ese dinero ilícito se utilizaba, se cometía el delito de lavado de dinero. Por eso es que la UIF acomodó o sacó ese criterio para decir que el outsourcing también es una actividad vulnerable. Puede prestarse a que genere recursos ilícitos. No es que siempre va a generar recursos ilícitos, así como la venta de inmuebles, la venta de vehículos, no es una actividad delictiva, es una actividad lícita. Pero existe la posibilidad de que al realizarse esa operación se involucren recursos ilícitos. Entonces, lo mismo con el outsourcing. Puede que esté utilizándose para cometer un delito que genere recursos ilícitos. Bien, entonces la UIF aquí dice, por eso la UIF insiste en seguir catalogando el outsourcing o la prestación de servicios especializados como actividad vulnerable. Y entonces lo que hizo ahora fue modificar el anexo 11, que es a través del cual se presentan los avisos de la actividad vulnerable de servicios profesionales. Y entonces, al modificar este anexo 11, agregó campos, agregó renglones para que se ponga la información de los servicios de outsourcing que están vigentes desde el 24 de abril de 2021. Bien, entonces gracias a esta reforma, a esta modificación del anexo, ya dice la UIF, los que ahora se llaman servicios especializados de subcontratación deben informar a través del anexo 11 de los avisos de actividades vulnerables. Y entonces con esto, con esta publicación en el Diario Oficial, ahora sí, aunque la ley sigue sin modificarse, sigue sin decir que el outsourcing es actividad vulnerable, la UIF sigue con ese criterio de que cuando hay outsourcing hay administración y manejo de recursos y se deben informar en el aviso de actividad vulnerable. Y entonces, aunque la ley no lo dice claro, el anexo sí pide que se informen las operaciones de outsourcing. Y aquí volvemos a lo que comentábamos. Podríamos insistir en decir, la ley no dice que el outsourcing es actividad vulnerable. No cumplan, sí, pero no, yo no me atrevo a decir eso, porque ahora además de todo, hay un registro de los servicios especializados. El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo dice que deben estar registrados, cumplir con ciertos requisitos para poder prestar esos servicios, y que si, por ejemplo, no se cumpliera con ese registro, hay varias consecuencias, pero una de ellas sería que para el contratante, el cliente que contrata el outsourcing, no puede hacer deducible esos pagos, no puede hacer el IVA acreditable, es agravante en la comisión de delitos fiscales, en fin. Entonces tienen que estar inscritos en ese padrón o en ese registro. Bien, gracias a ese registro, el SAT sabrán quiénes son los outsourcing y puede verificar si están cumpliendo o no con ley antilavado. Y si no están cumpliendo, con mayor razón les puede enviar una verificación
va a descubrir que no están cumpliendo, va a imponer multas de 10 millones de pesos o más, como en el ejemplo que mencionábamos, y entonces podemos ir a pelear a un juicio y decir, la ley no dice que el outsourcing es actividad vulnerable. No sabemos qué vaya a decir el tribunal, puede darnos la razón o puede no dárnosla, pero mientras el outsourcing ya tendría un problema de 10 millones de pesos. Entonces, por eso no es recomendable no cumplir. Yo creo que si ya nos están emitiendo un formato que específicamente tiene el renglón para cumplir con lo de outsourcing, hay que cumplir, nos vamos a evitar muchos problemas. Bueno, vamos a... Sí tengo críticas, no crean que todo es decir que la UIF está bien y que los formatos de la UIF son lo máximo, no. Sí tengo mis críticas para el formato de avisos de actividad vulnerable de outsourcing, porque esto es lo que vamos a tener que informar, o esto es lo que van a tener que informar los outsourcing a partir de septiembre 2021. Cuando nosotros llenamos un aviso de actividades vulnerables, nos pide muchos datos, nos pide datos del cliente. Entonces, si yo tengo un cliente que es persona física, tengo que dar sus datos: nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, a qué se dedica, su domicilio, toda la información, su teléfono, su correo electrónico. Si mi cliente es persona moral, tengo que dar denominación o razón social, fecha de constitución, RFC, a qué se dedica, su domicilio, su teléfono, su correo electrónico, pero además tengo que dar los datos de la operación que estoy reportando. Y en esta, bueno, si estuviéramos reportando, por ejemplo, una actividad inmobiliaria, pues reporto o informo los datos del inmueble: ubicación, medidas, valor de avalúo, etcétera. Si estoy reportando una comercialización de un vehículo, el número de serie, el número de identificación vehicular, el modelo, datos del vehículo. ¿Qué voy a reportar cuando reporte outsourcing? Bien, el aviso nos va a pedir que elijamos el área o que señalemos cuál es el área de prestación del servicio. Y yo creo que aquí vamos a empezar con las primeras dudas. Área de prestación del servicio. Estamos subcontratando, vamos a pensar que es un servicio de seguridad privada, el servicio especializado que se está subcontratando. Bien, y yo aquí en mi catálogo de área de prestación del servicio veo arrendamiento, asesoría, capacitación, compras, contabilidad, investigación, mantenimiento, manufactura, marketing, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, seguridad y vigilancia. Bien, seguridad y vigilancia. Entonces elegiría yo esta área de prestación del servicio. Pero luego tengo que poner el tipo de activo administrado. A ver, si son servicios de subcontratación, es porque yo estoy prestando un servicio especializado en el que estoy poniendo personal a disposición de mi cliente. Yo no le estoy administrando ningún activo. Siguiendo el ejemplo de seguridad y vigilancia, no le estoy administrando ningún activo. Yo le estoy prestando un servicio especializado de seguridad privada. No estoy administrando su base de datos, su personal, porque el personal es mío, se lo estoy proporcionando. No estoy administrando aduanas, no estoy administrando equipo de cómputo, equipo médico, estados financieros, fiscal, tributario, fusiones, inmuebles, inversiones, manejo de registros, manejo de residuos, maquinaria, mobiliario, nómina, reingeniería, transporte, traslado, valores, vehículos, otro. ¿Cuál es el activo administrado? ¿Cuál sería el activo administrado? Bueno, nómina no sería, porque no le estoy administrando la nómina al cliente. Yo le estoy prestando un servicio de seguridad privada. Aquí es donde empiezan las primeras dudas. ¿Podríamos ponerle administración de personal? Podríamos poner eso porque es lo que más pudiera apegarse a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bien. Y luego tengo que poner la cantidad de empleados utilizados en el servicio prestado. ¿Cuántos guardias le estoy suministrando? 3, 8, 20, 50. Bueno, pondré el número de empleados utilizados y el número de operaciones que se están reportando.
Recordemos que la actividad vulnerable es cuando es objeto de aviso cuando se realizan operaciones financieras en nombre y representación del cliente en relación con la operación que se está realizando. Yo aquí estoy, en un outsourcing estaríamos administrando o manejando recursos del cliente y tendríamos que reportar las operaciones financieras, número de operaciones financieras que llevamos a cabo en nombre y representación del cliente. Podría ser, pues cuántas facturas me pagó el cliente, cuántas facturas me pagó para que con eso yo le pueda suministrar a los guardias de seguridad. Yo creo que eso son las operaciones financieras que tendríamos que reportar, o a menos que se tenga que reportar los pagos que yo le hago a los guardias de seguridad que le estoy suministrando al cliente. Podría ser también ese dato. Cualquiera de los dos podrían ser, porque la unidad de inteligencia financiera no nos aclara con precisión cuál es el dato que espera que pongamos. Lo único que nos dice es: quiero el número de operaciones financieras que me estés reportando, relacionadas desde luego con la administración y el manejo de recursos o activos de tu cliente. Entonces pudieran ser esos dos datos. Bien, entonces eso es lo que nos va a pedir la autoridad o la unidad de inteligencia financiera cuando presentemos el aviso. Ahora, ¿cuándo debemos de presentar los avisos? Bueno, los artículos transitorios de esta resolución publicada el 24 de mayo de 2021 dice que este formato, este anexo 11 con esta información que acabamos de ver, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2021. Las personas que realicen la actividad vulnerable en términos de la fracción 11 del artículo 17 deben utilizar este nuevo anexo 11 para presentar los avisos a partir del 1 de septiembre, aunque el acto u operación se haya realizado con anterioridad. Es decir, las operaciones de agosto se deberán reportar usando ya el formato que está vigente a partir del 1 de septiembre, porque se tendrán que reportar entre el 1 y el 17 de septiembre. Desde luego, las operaciones de septiembre y que se reporten en octubre serán en este nuevo formato. ¿Qué pasa con las de ahorita? Las de junio, porque en junio ya no está vigente el 15A, ya está vigente el 12 y el 13, y pues esa subcontratación, de acuerdo a lo que la UIF dice, es actividad vulnerable. Yo lo tendría que reportar, lo de mayo en junio, lo de junio en julio, lo de julio en agosto, pero lo tendría que reportar utilizando el anexo 11 vigente actualmente, es decir, siguiendo la misma lógica que estaba para los avisos de outsourcing anteriores. Y a partir del 1 de octubre va a dejar de funcionar el anexo 11 que está vigente todavía. ¿Por qué hasta el 1 de octubre si el otro entra en vigor el 1 de septiembre? Bueno, porque yo en agosto envié los avisos de las operaciones de julio y pude haberme equivocado y tengo 30 días para enviar avisos modificatorios. Entonces, si yo en agosto envié un aviso y me equivoqué, en septiembre todavía puedo enviar un aviso modificatorio usando el formato que usé, el mismo formato que usé para enviar el aviso de julio. Pero ya a partir de octubre, como ya pasaron los 30 días y ya no puedo enviar avisos modificatorios, a partir del 1 de octubre ya deja de funcionar el anexo 11 que tenemos vigente todavía el día de hoy. Bien, en relación al insourcing. Esa es una pregunta que nos hicieron llegar algunas personas que se inscribieron y es una pregunta que muchas personas tienen. ¿Qué pasa con el insourcing? Bueno, ¿qué es el insourcing? Aquí el insourcing se entiende como aquella subcontratación entre empresas que son de un mismo grupo. Es decir, si yo requiero de personal, no voy con un outsourcing externo y le contrato al personal, sino que yo mismo creo una empresa en donde voy a tener al personal que se lo suministre a otra de mis empresas. Eso es lo que se conoce como insourcing. Bueno, aquí el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo nos dice:
los servicios u obras complementarias compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entiende como grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores. Entonces, aquí nos dice, aunque sea insourcing, aunque sea prestación de servicios especializados entre empresas del mismo grupo, sí es servicio especializado. Sí debe de estar registrado en el padrón y debe de cumplir con todas las demás obligaciones de Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS, etcétera, etcétera. Pero ¿para ley antilavado aplica o no aplica? Bueno, cuando habla aquí de grupo empresarial, y nos remite a la definición esta del mercado, del artículo 2, fracción 10 de la Ley de Mercado de Valores, es la misma definición que tenemos en ley antilavado, o bueno, más bien en reglas de carácter general a que se refiere ley antilavado. ¿Y qué nos dice esta definición? Grupo empresarial es el conjunto de personas morales en las que una misma sociedad mantiene el control, bajo esquemas de participación social, en las que una misma sociedad mantiene el control. Entonces, no es que yo tengo a mis dos empresas, en una tengo al personal y esta se la presta a la otra empresa. No, es cuando una persona moral mantiene el control de otras personas morales. Es la holding de otras personas morales y una de ellas tiene el personal y se lo provee a la otra del grupo. Pero tiene que ser la que mantenga el control, es una persona moral, no personas físicas. Si yo soy accionista al 90% en 5 empresas, no es grupo empresarial. Tiene que ser una XSA, que es accionista de la ASA, BSA, CSA. Y eso sí es grupo empresarial. Bueno, no es actividad vulnerable aquí. ¿Por qué? Porque hay criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera que dicen que cuando hay grupo empresarial no existe esa independencia a la que se refiere el artículo 17, fracción 11. Recordemos que dice de manera independiente. Entonces el criterio de la UIF dice, si es grupo empresarial, no son servicios independientes y entonces al no ser servicios independientes, no es actividad vulnerable. ¿Ok? Entonces los insourcing no serían actividad vulnerable. Bien, para ir terminando, para ir cerrando, ¿cuáles son algunas de las obligaciones que se deben de cumplir? Algunas de las obligaciones son darse de alta en el padrón de actividades vulnerables, designar un responsable de cumplimiento, contar con un manual de lineamientos de prevención de lavado de dinero, integrar expedientes de identificación de clientes usuarios conforme lo señala la normativa, solicitar información sobre la actividad de ocupación del cliente, solicitar información acerca del dueño beneficiario, presentar avisos, custodiar, proteger y resguardar la documentación soporte de las operaciones, entre otras. Y recordemos que estas son algunas de las vigentes actualmente porque hay una iniciativa de reforma de ley antilavado que está todavía en el Senado y que próximamente va a aprobarse y entrar en vigor, y eso traerá obligaciones adicionales. Pero bien, lo que tienen que hacer los outsourcing, aparte de cumplir con todo con lo de Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS, etcétera, etcétera, tienen que cumplir con ley antilavado, con todas estas obligaciones. Si no lo hacen, pueden estar expuestos a multas que la ley señala diversas infracciones. Si no identifico al cliente, si no le solicito información de su ocupación, del dueño beneficiario, si no conservo la información, si no presento avisos en tiempo y forma, si no doy facilidades para los actos de la autoridad, por cada infracción la multa mínima es de 200 UMAS, casi 18,000 pesos por cada una. Si yo lo identifico a un cliente, si yo lo integro al expediente de identificación de un cliente, incumplo con 3 obligaciones. Y entonces, por un expediente que no integre, la autoridad me puede poner 3 multas de 18,000 pesos por cada expediente. Si tengo 10 clientes, pues ya serían 30 multas. Si no envío los avisos,
si no envío los avisos, la multa mínima es de casi 900,000 pesos. Si yo al mes tengo 10 clientes, tendría que enviar 10 avisos. Si no lo hago, me pueden poner 10 multas, cada una de casi 900,000 pesos. Entonces, ese es el por qué invitamos, sugerimos que los que son outsourcing de servicios especializados cumplan también con ley antilavado, porque si no, pues al rato van a tener problemas que pueden ser de millones de pesos. Y tengo que decir que el SAT no se toque el corazón para poner esas multas. Al SAT no le preocupa el tamaño de tu negocio, no le preocupa la pandemia, no le preocupa si has tenido pocos ingresos, pocos clientes, si la situación está difícil, no. Si el SAT te puede poner multas de 16 millones, te las va a poner. Si te puede poner multas de 22 millones, te las va a poner. Si te puede poner multas de 900,000 pesos, te las va a poner. Entonces no hay que dar lugar a eso, y la única forma de no dar lugar a eso es cumpliendo con las obligaciones que señala la ley antilavado. Bien, conclusiones. Primero, yo creo que quienes presten este tipo de servicios especializados, lo primero que deben hacer es, si se ubican en los supuestos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, ya lo vimos, servicios especializados o ejecución de obras especializadas en los que se ponga a disposición del cliente a los trabajadores propios. Si yo hago eso, soy subcontratación de servicios especializados, debo de cumplir con darme de alta en el registro de la ley de la Secretaría del Trabajo, todo lo del IMSS, etcétera, pero también con ley antilavado. Y entonces tengo que dar cumplimiento a todas las obligaciones de la ley de prevención de lavado de dinero. No es nada más presentar avisos. Ojalá fuera nada más presentar avisos, pero son muchas obligaciones, algunas de las cuales ya hemos mencionado. Tengo que integrar los expedientes de identificación de los clientes como lo exige la normativa. Muchas veces cuando hablamos de este tema hay quienes dicen, pero yo sí tengo identificados a mis clientes. No, yo sí tengo documentación de mis clientes. Y cuando llega la autoridad a hacer una verificación, ¿qué crees? Sí tenías, pero no como lo pide esta normativa. Y como no lo tenías como lo exige esta normativa, el SAT impone multas. Entonces no es tan fácil de yo sí tengo identificados a mis clientes. Hay que conservar la información y documentación que tiene que ver con el cumplimiento de ley antilavado por lo menos por 5 años, que es el plazo que tiene la autoridad para verificarnos. Hoy puede llegar a revisarme en 2016 y 2021 podrá venir a revisármelo en 2026. Entonces debo de conservar la información, porque aunque yo en su momento haya cumplido como debe de ser, si cuando viene la autoridad no tengo la información para demostrarle que cumplí, me va a sancionar. Entonces hay que cumplir. Y una ventaja que tenemos es que la propia ley nos dice que el archivo puede ser de manera física o electrónica. Es decir, no tengo que estarme llenando de papeles y papeles y papeles cada vez que tengo una operación, y mi archivo de PLD tiene que estar ahí creciendo cada vez. Yo puedo tener el archivo de manera electrónica en la computadora, en un disco duro, en dispositivos o en la nube, y con eso doy cumplimiento a lo que me dice, a lo que me señala la ley. Y entonces cuando venga la autoridad, pues yo simplemente entro a mi computadora, descargo la información que me está solicitando, se la entrego y cumplí con las obligaciones y demostré a la autoridad que cumplí con las obligaciones. Entonces pues creo que esas serían las conclusiones. Si somos servicio especializado, tenemos que cumplir con ley antilavado, debemos de contar con asesoría especializada que nos permita cumplir y evitar que la autoridad nos imponga multas. Y una ventaja es que el archivo podemos llevarlo de manera electrónica, para lo cual le voy a dar la palabra a Adrián para que nos explique cómo Prevenet nos puede ayudar en este tema. Y después de que Adrián nos hable un poco de Prevenet, regresamos para contestar las preguntas que nos enviaron durante la plática. Bien. Muchísimas gracias, licenciado. Creo que sí, uno de los temas más relevantes que podemos tener en este webinar es efectivamente saber cómo podemos cumplir
y cumplir una de las leyes que, pues vaya, ustedes ya lo vieron. Al SAT y a la autoridad en general no le importa el tamaño de nuestro negocio, no le importa el tamaño de la actividad y lo vaya por venir que podríamos lograr nosotros atender ahí. Y pues bueno, las multas pueden ser muy fuertes y las sanciones pueden ser verdaderamente devastadoras para todo lo que tiene que ver con nuestro negocio y el futuro de este mismo. Y entre que son peras o manzanas, pues bueno, se tiene que pagar, tiene que ser el compromiso, etcétera. Y para eso nosotros creamos Prevenet. Prevenet es un sistema de gestión antilavado de dinero. ¿Por qué es importante esto? Porque es toda una concepción alrededor del cumplimiento de la ley. Algo muy interesante es que está basado en la tendencia de software como servicio, que quiere decir que es una aplicación, es un sistema, es un programa que ustedes no tienen que estar instalando, ustedes únicamente lo consultan y lo van a estar con la capacidad de tenerlo mes tras mes dentro de las actividades vulnerables que ya tenemos activas dentro de nuestra solución de sistema de gestión de antilavado de dinero. Tenemos arrendamiento de inmuebles, compra-venta de inmuebles, desarrollo inmobiliario, los servicios profesionales, que es tal cual lo que estamos viendo el día de hoy en la sesión de outsourcing, que es manejo de cuentas, activos inmobiliarios, outsourcing de los activos y por supuesto préstamos o créditos no bancarizados y la compra y venta de vehículos, también considerado actividad vulnerable para el lavado de dinero. ¿Por qué es importante tener una serie de características que voy a mencionar ahora? Es importante porque ya nos explicaba el licenciado Alejandro que se puede cumplir de una manera no necesariamente con papelería física, sino también con digital. Y